Hola chicos, hoy vamos a hacer una reflexión. Básicamente no estoy en vivo, ¿verdad? Vamos a hacer una grabación para que ustedes puedan ver esta pequeña reflexión, ya que en este momento fijo estoy trabajando. Hoy sábado, para ustedes, quiero que les quede muy presente lo que vamos a hablar hoy. Creo que es un tema que hemos venido hablando esta semana con los devocionales. Así que espero que les guste, que sea para reflexionar, que eso es lo que necesitamos. Un día como hoy, que necesitamos mucho de Dios, que vamos a iniciar las clases de jóvenes otra vez, ¿verdad? Que tuvimos un poquito de vacaciones. Ya el sábado pasado también empezamos, pero hoy vamos a otra vez a que no nos falte los sábados otra vez, para que no se puedan conectar. Vamos a empezar con la presentación. Ojalá y les llame mucho la atención. Saben que lo que me gusta mucho es que ustedes aprendan, que nunca se les olvide lo que aprendemos aquí. Voy a quitar la cámara para poner la presentación. Y entonces de lo que vamos a hablar es de que Dios es el centro de nuestra vida. Katy empezó con unos versículos muy buenos, con un versículo muy bueno con respecto a lo que es el centro de nuestra vida. Quiero que pensemos un poquito por qué yo digo esto, por qué Dios es el centro de nuestra vida. Y vamos a empezar con una pequeña pregunta. ¿Por qué buscar a Dios? ¿Por qué Dios tiene que ser el centro de nuestra vida? ¿Por qué Dios debe ser nuestro primer pan de cada día? Podemos decirlo así. Como Kate nos mostró en su primer versículo de este lunes, que Dios sopló para darnos vida. Éramos polvo y Dios sopló sobre nosotros, sobre Adán, y le dio vida. Y así conforme nos dio vida a todos. Nosotros, conforme tenemos vida desde ese momento, somos seres que necesitamos espiritualmente algo. A veces tal vez no sabemos qué es lo que necesitamos. Intentamos cubrir ese espacio de muchas maneras. Sin embargo, el único que nos va a llenar ese vacío, esa necesidad que tenemos, va a ser Jesús, que es el único camino a Dios. Quiero que esto lo tengan muy presente. Como jóvenes a veces necesitamos, a veces buscamos por otros lados, por otros medios, esa necesidad o ese vacío que tenemos. Y sin darnos cuenta y sin entender que que Jesús es nuestro único camino a Dios. A través de Jesús podemos buscar a Dios. A través de Jesús tenemos muchos beneficios. Llena nuestra vida de vacíos, quita todos nuestros vacíos y los llena, perdón. Sacia toda nuestra necesidad. Lo que le estaba diciendo con Jesús, lo tenemos todo, es nuestro centro de vida. En diferentes ocasiones en la Biblia nos dice que debemos buscar de Dios. Y quiero que veamos estos versículos. En Hechos 17, 27 y 28, los versículos serían: busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ahí es un reflejo de que debemos buscar de Dios. Otro versículo que sería 1 Crónicas 16:11: buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Aquí les estoy dando confirmaciones de que debemos buscar a Dios, debemos buscar a Jesús. Siguiente versículo sería Salmos 14:2: desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguno con entendimiento, alguien que busque a Dios. Aquí podemos confirmar que solo las personas que desean y entienden el poder
y no entienden la necesidad que tenemos de llenar esos vacíos, de esa necesidad espiritual. Somos los que buscamos a Dios, los que tenemos ese entendimiento, somos los que buscamos a Dios. Ahora bien, ¿cómo debemos buscarle? Que eso es muy, o sea, ok, ocupo buscarlo, pero ¿cómo? ¿Cómo debo buscar a Dios? ¿Cómo debemos acercarnos a Él? Debemos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él nos premió y nos va a premiar a todos los que le busquemos. Y confirmación con este versículo, Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él el que se acerque a Dios, crea que Él hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa esto? Que sin fe nunca vamos a llegar a nada, así de simple. Que sin fe nunca vamos a poder agradar a Dios. Sin fe es como si estuviéramos siguiendo una estatua o siguiendo un pedazo de roca, que no nos va a dar nada, que no cree, o sea, es imposible. Tenemos que creer, saber y tener la certeza, la fe, la convicción, la seguridad de que nosotros al hablar con Dios, Él nos está escuchando. Él está ahí a la par de nosotros, guiándonos, siendo nuestro camino, nuestra luz. Y Él nos va a dar galardones. Galardones es un premio, un merecido premio que nos da Dios por buscarle. Entonces, ¿por qué buscarle? ¿O cómo buscarlo? O sea, me refiero a que, ¿por qué no? Si más bien vamos a tener muchos beneficios con buscarlo, nos va a dar regalos. Creo que a todos nos gustan los regalos, no sé, creo que a todos. Espero que sí sea. Y con buscarlo vamos a tener regalos. O sea, imagínense que no es como simplemente ir y buscarlo y ya no, vamos a tener muchos beneficios. Y creo que con estos beneficios que les voy a dar ahorita, las recompensas de buscar a Dios. Como les digo, creo que todos nos gustan los regalos y Dios lo sabe. Entonces creo que Dios es un Dios justo y nos premia por lo que hacemos. Y creo que un dato curioso es que nos da regalos a como no lo busquemos, a como sí lo busquemos. Ya usted decide qué tipo de regalo quiere, si un regalo malo o un regalo bueno. Igual, si usted hace cosas malas, va a recibir cosas malas. Ese es el tipo de regalo que usted está dispuesto a recibir. Creo que necesitamos, eh, necesitamos tener perdón, me desconcentré. Necesitamos tener un rumbo, una idea clara de qué es lo que queremos, si la recompensa buena o la recompensa mala. En este momento les voy a dar las recompensas buenas, que son de buscar a Dios. Vamos a empezar con la primera. La primera sería, Dios nos da vida. Dios nos da vida. Amós 5, versículo 4, dice, así dice el Señor, búsquenme y tendrán vida. Creo que es muy claro. Creo que no hay forma de equivocarnos y de decir, Dios no nos lo dijo. Dios nunca me dijo que iba a tener vida si lo buscaba. Ok, no. Yo quiero recordárselos y decirles que ahí dice, en la palabra de Dios que hemos estudiado bastante nosotros, que dice, búsquenme y tendrán vida. Ese es como primer recompensa. La segunda recompensa creo que sería perdón. Creo que es una de las mejores que podemos tener. Y creo que este versículo nos va a llenar en estos últimos tiempos, este versículo es muy clave. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo les escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Ahí está también muy claro. Creo que ese es un versículo muy, muy lleno de paz
que nos da mucha satisfacción. Me refiero al, sabemos que si le buscamos, si nos humillamos y le oramos, y sobre todo hay una parte clave en este versículo, abandonamos nuestra mala conducta, Él nos va a escuchar y Él nos va a perdonar. Y el perdón es uno de los regalos más grandes que hemos recibido de Dios. Bueno, el pecado, que Dios nos perdonara nuestro pecado, es el mejor regalo que hemos podido recibir, ¿verdad? Estamos muy conscientes de eso. Quiero que sigamos con el tercer regalo que Dios nos da con respecto a poderle buscar, que sería, nos llena de bendiciones. Dichosos, bienaventurados significa dichosos. Dichosos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Tenemos muchas bendiciones. Sí, cuando decidimos de corazón seguirle, buscarle, guardar nuestro testimonio, quiere decir que seamos cuidadosos a la hora de actuar, a la hora de pensar, a la hora de hablar, para cuidar nuestro testimonio sobre las demás personas, que eso es muy, muy importante, ser luz, ser diferentes a las demás personas. Siento que si le buscamos de todo corazón, seremos dichosos, seremos bienaventurados, porque Él nos va a dar muchas bendiciones, Él nos va a cuidar y bueno, nos va a dar miles de bendiciones. Eso sería como tercer punto. Como cuarto punto, lleva a la provisión, nos da provisión. Este versículo que dice Salmos 34:10, los leoncillos se debilitaban y tenían hambre, pero a los que buscaban al Señor nada les faltaba. Él nos provee, Él nos da todo lo que necesitamos. Aquí dice que los que buscan al Señor nada les faltará, porque los que están en caminos malos, van a se debilitan, van a tener hambre, porque no están con Dios. Y este hambre y esta debilidad es algo como mental, digámosle. ¿Cómo te explico? ¿Cómo les explico? Digamos que eso es una habilidad, usted al estar con Cristo va a ser fuerte, va a tener muchas ganas, va a tener mucho actitud, digámosle. Y va a ser saciado del hambre que usted pueda tener, porque no le va a faltar nada. Física y espiritualmente a usted no le va a faltar nada. Como quinto punto sería protección. Creo que es muy, muy importante para todos tener protección en estos tiempos tan difíciles, tan peligrosos. Y vean lo que dice Esdras 8, del 22 al 23. Sentí vergüenza de pedir al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en Él. Así que ayúdanos y oremos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Vea qué bonito, o sea, Dios protege a los que confían en Él. Él nos ayuda, hay que orar pidiendo su protección, pidiendo su escudo, para que así tengamos toda su protección, buscándolo. Si lo buscamos y confiamos en Él, nada nos va a pasar. Como sexto punto, seguiría la sabiduría. Es algo muy, muy especial. Los hombres malos entienden el juicio, mas los que buscan a Dios, a Jehová, entienden todas las cosas. Proverbios 28:5. Esto significa que Dios nos da mucha sabiduría. Dios nos da mucho entendimiento para entender cosas que antes no entendíamos o que otras personas no entienden. Sabiduría si la pedimos, Él nos la va a dar. Dios nos da todo lo que podamos pedirle.
Ya vimos que nos puede dar protección, nos provee, nos llena de bendiciones, nos perdona y nos da vida. La sabiduría igual se pide. Como les decía, tal vez ahora tenemos un conocimiento que antes no teníamos. Y eso es porque Dios nos ha dado mucha sabiduría, nos ha hecho entender muchas cosas que antes no entendíamos. El otro beneficio sería que renueva nuestras fuerzas. Dice Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Eso es una palabra muy, muy, muy llena de bendición para todos aquellos que trabajamos, que estudiamos, que no tenemos una vida fácil, porque Dios aquí está confirmando y nos está diciendo que si le buscamos y confiamos en Él, renovará nuestras fuerzas, nos hará volar alto, alto como las águilas. Podremos correr y no nos vamos a cansar, podremos caminar y no nos vamos a cansar tampoco. Quiero que de verdad tengamos esto muy claro, que la vida no es fácil, la vida nos llena de obstáculos, la vida nos cansa, pero cuando confiamos en el Señor, Él renueva nuestras fuerzas, Él no nos deja solos y no nos vamos a cansar. Este es un punto que necesitamos recordar siempre. Ojalá y esta reflexión les quede muy, muy en sus corazones y en su mente. Como punto 8 y último, nos da alegría. Eso es un beneficio de encontrar a Dios, de buscar de Dios, alegría. Gloriados en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Ese es un pensamiento, un versículo. Ahorita no recuerdo la cita, después se las mando, se los prometo. Que Dios nos da alegría. Podemos estar tristes, pero Dios nos da su alegría. El corazón se nos alegra al buscar a Dios. Quiero que lo tengan presente. Como les digo, quiero que esta reflexión, esto que estamos aprendiendo, recordando, porque tal vez lo sabíamos, hasta yo misma tal vez lo sabía, y reflexión me hizo recordarlo. Y no quiero que se les olvide, por favor. En este último año pudimos pasar por muchas cosas, pero estoy seguro que los que buscamos a Dios tenemos vida, tuvimos un perdón, tuvimos muchas bendiciones a pesar de todo. Nunca nos faltó nada, nos proveyó de todo. Tuvimos su protección en medio de toda esta crisis. Tuvimos su protección, tuvimos mucha sabiduría para entender todo lo que está pasando. Nos renovó de sus fuerzas porque hemos estado cansados, tal vez hemos estado golpeados, fatigados, y Él nos renovó todas nuestras fuerzas. Y claro, pudimos estar tristes en este último año, pero Dios nos da alegría. Al buscarlo a Él nos tranquiliza, Él nos da alegría para poder seguir adelante. Para poder finalizar, es tiempo de buscar al Señor de forma continua, de forma a través de su palabra, de buscar en oración, de buscarlo en adoración. Como jóvenes debemos de hacer todas estas cosas, leer su palabra, orar demasiado y sobre todo buscar en adoración, buscar adorarlo, buscar siempre algo que nos recuerde que estamos con Dios, buscar sus versículos, buscar siempre orar cada que tengamos una dificultad y pedir todo lo que yo les acaba de decir. Siempre estar adorándolo, dándole las gracias a Dios por todo lo que nos da. Como dice la Biblia, buscarlo mientras Él pueda ser hallado. Isaías 55:6. Siento que eso es como el final de lo que les quiero decir. Busquémoslo mientras podamos, mientras pueda Él ser hallado. Porque va a haber un momento en que deseemos buscarlo, necesitemos de Él y ya no lo vamos a poder tener porque se nos fue el tiempo. Necesitamos que no se nos vaya el tiempo, estar preparados con la candela siempre encendida para que no nos deje el tren.
y no se nos vaya a apagar la candela y Él vaya a encontrarnos y estemos desprevenidos o no estemos con Él. Así que busquémoslo mientras Él pueda ser hallado. Isaías 55:6. El título de esta enseñanza era Dios es el centro de nuestra vida. Y quiero que lo tengan muy presente y no se les vaya a olvidar, de verdad. Que espero que esa reflexión el día de hoy les vaya a funcionar, les vaya a llenar de su felicidad, de todo lo que les dije antes, y que piensen en que ojalá Dios quiera que podamos todos buscar de Dios este año y que sea nuestro año un día un poco diferente. Bueno, los dejo, que les vaya muy bien, ojalá que sea un sábado para ustedes de mucha bendición y chaito. Bueno, ella nos estaba hablando un poco sobre la reflexión se trata del Señor centro de nuestra vida y nos enseña de por qué es importante buscar a Dios y nos da como 8 maneras de que cómo podemos no consecuencias sino los beneficios de buscar a Dios. Entonces nos da vida, nos da fuerza, nos da alegría, nos da un montón de cosas. Y bienvenido, Soren. Antes estuviste la vez pasada con nosotros, si no me acuerdo. Es que El Soren, es que se cambió su foto de perfil. sí. Soy una de las monas chinas del CUDA. Ok. Bueno, a ver esto. bueno, ahora le digo Soren porque ahora lo tiene Mario, pero ya quedó como Soren. Pero sí, bienvenido. Lo que estábamos diciendo, si ahora que te perdiste, es que ahora vamos a hacer las reuniones cada quincenales. Pero antes de eso, de pasar a eso, ¿quién si no? Ay, Ismael. ¿Vale? Ismael Q. ¿Todo bien, Ismael? Yo pensé que estabas. Esperen. Hola, ¿todo bien? Disculpen por llegar tarde. No te preocupes, mami, yo pensé que estabas con tu grupo juvenil. No, la siguiente semana iniciamos. Ya. Aún no hemos... Sí, yo ya te pensaba que estabas con ellos, pero no te preocupes, ya estaba como enterado. Pero sí, bienvenido. Ya íbamos a terminar, pero si sé lo que queríamos decir, bueno, no sé si alguien que tenga algún comentario sobre la reflexión de ahora antes de continuar. Claro, una de las cosas que yo quería decir es que ella habló un poco sobre la fe y que a veces es importante ver fe no como un término, un concepto súper religioso, que es algo así como que, no sé, a veces lo tomamos como un monje tibetano que constantemente está en trance tratando de hacer, de ponerse en contacto con Dios o algo así, algo así, como nosotros podríamos tratar a los monjes, a veces tratamos el concepto de fe de igual manera, súper religioso y súper alto, pero eso significa fidelidad, ¿no? Bueno, sí, significa confianza. Confianza, del término pistis. Entonces, de la misma manera de que tal vez usted confíe en su mamá por todas las, digamos, las acciones que ella ha hecho con usted y que, o digamos, en un amigo que usted tiene confianza, pues le ha presentado una manera de poder confiar en él, en él o ella. Así tenemos que ver tenemos que ver a Dios, digamos, tratar de confiar de que Dios creó el universo, que nos ama, que nos trajo su Hijo para que podamos estar justificados ante Él. Cosas así, confiar en esos actos como también en lo que Él es, que eso sería prácticamente ejercitar la fe, pero a veces ponemos como tenemos ese pensamiento súper extraño de súper religioso, súper así, es súper espiritual de un concepto que al final, más bien, por algo a veces Pablo, digamos, hace muchas analogías sobre, no sé, sobre los niños, sobre
cosas así de los frutos o cosas así, porque más que alejar los conceptos de que tenemos sobre Dios, tenemos que acercarlos y hacerlos más cotidianos, algo de que de verdad sí se pueden alcanzar y no son tan lejos como muchas personas pueden creer. Bueno, eso es lo que quería decir, por lo menos yo. No sé si alguien tiene algo que decir aparte de la reflexión. Pues, por ejemplo, cuando tú estabas hablando me acordé del profesor John Lennox. Ajá, ¿de Me qué? parece como santa ahí, que viene de la palabra fidelity, que significa confianza. Sí, exacto. Y sí, también digamos como... Ah, no, eso es otra cosa de la pelea que tuvo con Doki sobre la palabra querer, pero eso es otra cosa. Sí. Pero bueno, no sé si alguien tiene algo más. No. ¿Cómo es? Dale. Estaba escuchando, sí, mientras estaba escuchando un poco la reflexión, ¿cómo es? Decía, qué difícil es poner de centro a Dios, ¿no? Poner en el centro de todas tus actividades, todas tus cosas que uno tiene que hacer en el día a diario. Y yo creo que el año pasado, si bien fue para muchos, y todavía creo que lo sigue siendo, porque no simplemente se terminó el año y terminó lo malo, pero como es, fue un año catastrófico hasta para la iglesia, ¿no? Pero para mí fue un momento de proceso increíble donde me costó, pero como es, me decidí ponerle a Dios en el centro. Y me fue súper, pero súper difícil y algo que no estaba acostumbrado. Si bien uno, como yo por ejemplo, me crié en un ambiente cristiano y todo, pero eso no significa simplemente que por nacer en un lugar o como es, o como creo que lo planteaban, o lo planteamos muchas veces cuando hablábamos en los chats, ¿no? Que no porque nazcas en un lugar vas a ser de tal religión o vas a tener tal creencia, sino que uno tiene que experimentar, tiene que ver, y creo que es complicado, pero yo de a poco cuando me fui introduciendo el año pasado, vi cómo Dios se movía y me hablaba y cómo es. Trabajaba un montón de cosas que yo... Nada, eso, que trabajaba un montón de cosas que yo me costaban un montón, ¿no? Pero es complicado eso, ponerle a Dios en el centro es muy difícil. Sí, gracias, Joel. Sí, y ahora que decías eso al principio sobre de lo que de lo que mucha gente ha pasado en el año pasado o quizás incluso todavía sobre esa pandemia o digamos la muerte de un ser querido por esta enfermedad así o virus, es que al final, digamos, no sé si de los que no no han estado aquí, digamos, sobre la serie Problema del Mal, pues bueno, todavía ni siquiera yo lo he tocado porque falta bastante, pero así como spoiler, una de las enseñanzas que nos tiene sobre todo esta serie es que literalmente no importa qué suceda y qué enfrentamos, que las riquezas que tenemos los cristianos en el cielo son aún mayores y valen la pena. Digamos, no importa si pasamos bien nuestra vida, que sin ni algún, digamos, relativamente bien económicamente o de salud, o si la pasamos súper mal o en pobreza, que nada de, digamos, lo que pasamos, nada se comparará a las cosas que Dios nos tiene prometidas una vez aceptamos el sacrificio que Dios dio para justificación de nosotros. Entonces, de nuevo, es una manera de reconfortarnos que esto no es nada y que más bien este poquito tiempo que tenemos, que llamamos vida, va a ser minúsculo. Por ejemplo, que da una analogía, por ejemplo, de que sobre una cuerda de que qué pasa si esa cuerda, digamos que tenemos una cuerda de 1 metro. Entonces, ¿qué pasa si usted ha visto que las cuerdas tienen como las cuerdas gruesas están amarradas entre sí por cuerdas más pequeñitas, ¿verdad? ¿Y qué pasa si de ese 1 metro, gran parte, por lo menos de 30 centímetros,
o 50 centímetros se desenrolla, entonces al final la cuerda está mal, casi no sirve, digamos. Pero ¿qué pasa si tenemos una cuerda que por lo menos 20 kilómetros y solo se nos jode o se nos desenrolla esos 50 centímetros? Al final no es tanto lo que nos pasa y podemos simplemente cortarlos. Entonces, tal vez una buena analogía sería eso para nuestras vidas, que puede ser que en un lapso de nuestra vida que tenemos que considerarla como eterna, si vemos el alma como algo inmaterial y que siempre puede vivir a menos que alguien como Dios lo destruya, que debemos entonces ver como menos esa pequeña porción, digamos, de sufrimiento o mal hecho la cuerda, y ver mejor digamos, todo lo que nos queda, que es algo más, una mejor situación, unas mejores condiciones y cosas así que nos sería en el cielo. Entonces, como sería, en resumen, la gran enseñanza del problema del mal.